Buenos días. Bueno, pues a todos muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria hoy, donde Juana Telles, nuestra economista jefe, y Alejandro Reyes, que lo están conociendo hoy oficialmente, nuestro economista principal que está vinculado con nosotros hace algunos meses, van a compartir con ustedes las conclusiones del ejercicio del informe de situación Colombia, que contempla las proyecciones de lo que el equipo de Research estima será el comportamiento de la economía para los próximos meses, para el cierre del año y algunas luces del año 2018. Los dejo con Juana, quien iniciará la presentación y luego compartirá con Alejandro pues también parte de las conclusiones de los diferentes temas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, ya un poco les contó Connie, tenemos a Alejandro Reyes y tenemos tres personas más del equipo que están por ahí que ustedes ya conocen, María Claudia Llanes, está Diego Suárez y Fabián no sé dónde está, pero bueno, ahí está Fabián. Este es el equipo de BBVA, nos falta una persona que también conocen que está Mauricio Hernández, pero está en este momento presentando en otro sitio con un cliente. Entonces Alejandro está con nosotros hace unos 3 meses y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es que vamos a hacer la presentación a 2 voces, entonces yo voy a presentar un pedazo y Alejandro va a presentar un poco el siguiente. ¿Qué tenemos para hoy que les queremos mostrar? Entonces tenemos varias cosas y van a ver un poco la revista tiene como mucha carne esta vez, le metimos bastantes temas porque creemos que es un momento muy importante, estamos en ese momento en que se preguntan las personas cómo está la desaceleración, hasta dónde va a ser. Entonces tratamos de hacer un ejercicio más de ver estructuralmente qué está pasando con Colombia, hacia dónde vamos, cuál es el potencial nuevo y todo esto lo van a encontrar en la revista. Está escrito muy corto, pero sí tiene muchos temas. Entonces, ¿qué tenemos? La primera parte voy a hacer, Alejandro va a contarles un poco cómo está el contexto global muy rápidamente, sobre todo las variables que le afectan a Colombia, y luego Alejandro les va a mostrar un poco, y es el análisis estructural que estamos haciendo, es cómo es este choque en Colombia y cómo se compara con otros choques. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque eso nos sirve para mirar hacia adelante qué va a pasar en términos de la economía colombiana, cómo va a ser la recuperación. Y después yo me voy a sentar ya un poco a mirar cómo va a ser la recuperación, cuáles son las proyecciones en particular y cuáles son las fortalezas y digamos, retos que tiene la economía colombiana en este momento. Entonces le voy a ceder la palabra a Alejandro y vamos empezando. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá haya mucho material para ustedes aquí en esa presentación. También les pongo a disposición cualquier duda que tengan, espero poderlas contestar. De pronto para la fluidez del ejercicio al final les estaré, pues, digamos, con Juana apoyando en todas las dudas. La primera parte de la que voy a comentarles yo es el contexto internacional y en el contexto internacional lo que voy a tratar como de explicarles un poco es qué está pasando de diferente en el mundo, especialmente esas noticias de economías desarrolladas que llegan como buenas y aquí no se está transmitiendo la economía colombiana. Entonces brevemente hay unos factores que hemos identificado a nivel del grupo que son los que están dominando el panorama económico mundial. El primero es que desde el año 2015 la economía de la China viene realizando una serie de políticas económicas muy agresivas para evitar su desaceleración económica y para ponerle algo de pronto de crecimiento, de empuje a su economía. Esto ha venido pagando y ha venido pagando de manera importante. Parte de las revisiones que hemos venido realizando en el grupo en términos del crecimiento global han sido gracias a que la economía china viene comportándose un poco mejor de lo que esperábamos. Y ese es como el primer gran punto. Pero también ustedes recordarán a comienzo del año había mucha especulación sobre lo que iba a ser este nuevo gobierno de los Estados Unidos del presidente Trump y las políticas que él iba a poder implementar, algunas favorables, otras no tanto, especialmente para economías como la nuestra. Y resulta que ese balance, digamos, ese ímpetu que mostraba la economía americana se ha venido diluyendo un poco, por lo menos desde la proposición de políticas o la realización de esas políticas que se anunciaban, especialmente las de crecimiento. Ustedes recordarán que había mucho, con bombo y platillo se anunció el tema de la infraestructura, el tema del recorte de impuestos, y son políticas que todavía no llegan
y que no se convierten en realidad. Entonces lo que hemos visto también es como un cambio en el balance del impulso entre las economías desarrolladas. Ya no es Estados Unidos el que está liderando ese impulso porque no ha podido materializar esas políticas, sino ha sido Europa que nos ha generado, digamos, noticias positivas. El nombramiento o la elección de Emmanuel Macron en Francia, la segunda economía más importante en Europa, fue un alivio para los mercados, un alivio para la economía europea y le dio un segundo aire a Angela Merkel en Alemania, y hemos visto buenos números de comportamiento en Europa. Entonces lo que vemos es un China un poco mejor de lo que esperábamos originalmente, todavía desacelerándose, esperamos que lo haga, pero más despacio, y una Europa que está cogiendo un poco la bandera por encima de Estados Unidos en el comportamiento de las economías desarrolladas. Del lado de nuestras economías, la situación no es tan positiva, porque a pesar de que China está creciendo todavía y un poquito más de lo que esperábamos en general, no está generando la misma demanda por materias básicas o materias primas en el mundo. Y hemos visto todavía mucha volatilidad en esos precios de las materias primas, que es lo que nos conecta fuertemente con ellos en términos de la actividad económica. Entonces las economías latinoamericanas, y lo van a ver ahorita en la diapositiva siguiente, han venido, digamos, corrigiendo un poco a la baja su dinámica de crecimiento. Sin embargo, todavía hay una recuperación detrás de los números, pero va a ser un poco más lenta de la que esperábamos originalmente. Había un temor muy grande en términos de la inflación. Se hablaba que la fuerte política económica desde los Estados Unidos, especialmente lo que tenía que ver con la infraestructura y la reducción de los impuestos, iba a crear una presión inflacionaria, y eso tenía un poco preocupado a quienes hacen la política económica en el mundo y también un poco preocupado a los mercados financieros. Pero resulta que como no se han materializado esas políticas y ha cedido un poco la presión desde los precios de los commodities, especialmente del petróleo, la inflación ha vuelto a, digamos, a descender o a ser ya una preocupación menos latente dentro de las decisiones de política económica. Y eso ha abierto, y de pronto la gran noticia a nivel internacional, ha abierto la posibilidad de adelantar un poco la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas. Recuerden que Estados Unidos hizo un gran proyecto de entrega de liquidez desde 2008 hasta el 2013, entregando cantidades muy importantes de recursos, y luego en 2014 empezó a dejar de entregar esos recursos y se está preguntando desde hace un buen rato cómo los va a retirar de la economía. El mejor ejemplo, para ponerlo en temas francos y sencillos que uno se puede imaginar para esto, es el de una bañera, el de una tina, ¿cierto? La economía, llamémosla, la economía americana estaba inundada de agua, la liquidez, hasta el borde de la bañera, y tenían la llave abierta. Lo que querían hacer era retirar un poco de esa agua de la bañera. ¿Cómo haría uno ese proceso? Lo primero es cerrar la llave. Eso fue lo que hicieron en el 2013 cuando anunciaron el tapering. Pero renglón seguido uno tiene que retirar el agua, y lo que decidieron fue primero levantar el tapón de la bañera para que empezara a drenar el agua. Eso es subir las tasas de interés. Ya lo han hecho, la primera vez, ya llevamos 4 subidas de tasas de interés a la fecha, ¿cierto? A junio vamos 12, una en diciembre del 2015, una en diciembre de 2016, marzo de 2017 y junio de 2017. Y esas 4 subidas de tasas de interés es levantar el tapón para que se drene la bañera. Pero eso lo hace lentamente, no lo hace a la velocidad de pronto que ellos quisieran. Entonces lo que están haciendo ahorita, la política que anunciaron, y es la noticia relevante del trimestre en el lado de los bancos centrales, es que a partir de octubre muy probablemente van a empezar a dejar que ese portafolio de inversiones que ellos han venido acumulando en los últimos años se venza paulatinamente y no lo van a recomprar. Y eso va a tener algunos impactos probablemente más adelante, pero por ahora el anuncio ha sido de una manera tan paulatina en esa política que los mercados financieros se han mantenido positivos y con baja volatilidad. En todo este contexto permanecen los riesgos, y los riesgos son esencialmente desde la China, que estemos de pronto presionando demasiado a la economía china para lograr crecimiento, y esto podría reflejarse quizás en el lado del endeudamiento que esta economía todavía tiene, especialmente desde el lado corporativo, y por el lado de Estados Unidos, que ahorita les voy a hablar 2 segundos de ese, de pronto un riesgo menor en el lado de la política
de las políticas que pueden llegar, pero todavía hay riesgos que vengan algunas políticas que no nos favorezcan a la región, especialmente los temas proteccionistas. En números, solo para dejarles los numeritos, revisamos a la baja en el grupo 2/10 el crecimiento de los Estados Unidos para el 2017 y el 2018. Revisamos para la baja 3/10 el crecimiento del 2017 en Latinoamérica y 1/10 en 2018. Y estos son la región que se nos está de pronto comportando un poco menos favorablemente de lo que habíamos esperado originalmente. ¿Cómo se compensa esta historia? Con un mejor crecimiento del que esperábamos en China, revisiones de 2/10 al alza en el crecimiento de la China para el 2017 y 2018, y en Europa un mejor comportamiento del 2017. Con esto en mente, creemos que el mundo va a seguir teniendo una velocidad de expansión favorable, positiva, entre el 3,3 y el 3,4%, que es igual a lo que veníamos manejando en informes anteriores. Ahora, ¿dónde nos conectamos para poderle dar paso a Colombia en esta historia? Nos conectamos a través de los commodities, de las materias primas, especialmente en el caso de Colombia a través del precio del petróleo. Hemos venido viendo, ustedes lo habrán notado con bastante relevancia en los últimos 3 meses, un descenso importante y alta volatilidad en el precio del petróleo a nivel global. Esto se ha dado, entre otras cosas, por una repunte en la producción americana, en segunda instancia, por, digamos, algunas dudas sobre las reducciones en la oferta de países de la OPEP y los no miembros de la OPEP que acordaron hacer esas reducciones en oferta, y especialmente tenemos un par de países dentro de la OPEP que no estaban dentro del grupo, digamos, que no estaban acogiéndose al acuerdo de reducción de oferta, que han venido aumentando su capacidad de producción y ha aumentado un poco la producción. Entonces el balance al final de cuentas entre oferta y demanda ha venido, digamos, generando algo más de espacio o de mayor exceso de oferta en el momento, y eso ha generado la caída de los precios del petróleo que ustedes han observado recientemente. ¿Qué esperamos nosotros? Que se mantengan en esos niveles de los más o menos $49 barril Brent para el tercer trimestre y que logremos repuntar un poquito hacia los 50, $51 barril por barril en el cuarto trimestre. Para el 2016-18, qué pena, tenemos una recuperación gradual, lo que implica, y ustedes no sé si lo noten tan claramente, pero esta pequeña diferencia en el escenario azul oscuro contra el azul claro, donde lo que observan es que nos vamos a demorar de pronto un poquito más de tiempo del que esperábamos originalmente para llegar a esos datos de $60 barril de largo plazo. Esto tiene una relevancia bien importante ahorita que lo hablemos en Colombia. Cierro simplemente con los riesgos, son los mismos 4 riesgos que hemos venido observando a lo largo del año, solo que se mitiga un poco los riesgos desde el lado de Estados Unidos, especialmente por el lado de las medidas proteccionistas. El gobierno de Trump ha entendido que, digamos, esas negociaciones son delicadas y toman algo más de tiempo y son, digamos, muy importantes para realizarlas con juicio. El riesgo de China que les comentaba de los desbalances financieros, un tema de los riesgos políticos en Europa que se ha mitigado con el tema de Francia, pero ha venido aumentando o sigue existiendo desde el lado de Italia. Y finalmente, un tema por el lado de Estados Unidos, de las políticas monetarias, que quizás hacia final de año vaya a cobrar algo más de relevancia cuando inicie este programa de reducción del balance americano. Ese es como el primer gran tema en el tema global. Síntesis muy breve, seguimos viendo un buen crecimiento de las economías desarrolladas, un crecimiento menos favorable en Latinoamérica y en Estados Unidos contra una mejora en Europa y en China. Bueno, vamos a hablarles de este tema. Este tema quizás es la novedad dentro de la revista y la idea de este tema es apoyarles a ustedes y en general a la opinión pública en la economía colombiana, entender un poco qué es lo que ha venido pasando con la economía colombiana y cuáles pueden ser las estrategias de salida de esta desaceleración. Y la mejor manera es tratar de comparar esto con otros momentos de la historia, tratar de ver qué lecciones nos dejaron esos momentos. Entonces, lo primero es dimensionar el choque que sufrió la economía colombiana. Ustedes observan aquí una gráfica de largo plazo de las exportaciones y el precio del petróleo y se dan cuenta que el choque que vivimos en precios de petróleo y por ende en el valor de nuestras exportaciones de 2014 a 2016 fue muy significativo. Fue una caída bastante relevante cuando la comparan con lo que ocurrió en el 2008-2009. Entonces, de entrada ya estamos viendo que por lo menos esta situación es un poco más significativa que la más reciente que habíamos tenido,
que era la crisis financiera internacional en 2009, por lo menos en el tema de petróleo o términos de intercambio. Pero si nos comparamos con eventos históricos, nos toca irnos casi 100 años atrás para encontrar eventos similares en magnitud al que vivimos ahorita en 2014 al 2016, a la crisis más grande que ha tenido la economía mundial, que es la Gran Depresión, donde cayó en 50% el valor de las exportaciones, muy cercano al 48% que tuvimos en esta oportunidad, o a la época de la Guerra de los 1000 días en Colombia, digamos, estamos hablando ya de historia muy lejana, cuando las exportaciones cayeron en un 47%. Entonces, este es un choque sin precedentes en la historia de la economía colombiana, por lo menos en la historia reciente. Ahora, uno se cuestiona y se pregunta cómo respondió la economía colombiana. Entonces, aquí ustedes tienen el ciclo de la economía colombiana de los 3 momentos más recientes. Y los escogimos estos 3 momentos básicamente porque son los que se comparten ciertos argumentos o cierta estructura económica similar. Difícilmente hubiéramos podido irnos a los 20 o a siglos anteriores porque la economía era muy diferente. Entonces, en estos que más o menos son comparables, lo que vemos es que el ciclo en naranja, el ciclo actual, ¿cierto?, ha sido un ciclo de desaceleración similar en magnitud a la de 2009, pero quizás mucho más lenta su corrección o su caída, ¿cierto? Y también se diferencia en la recuperación. Ustedes ven aquí la línea azul clarita, el ciclo de 2009 con una muy acelerada recuperación. Y eso se dio gracias a la economía china y al repunte de los precios del petróleo. En esta oportunidad no estamos gozando de las mismas ventajas desde el lado del comercio con nuestros socios de la región o del comercio con China o de los precios de los commodities. En ese momento, ustedes recordarán, el precio del barril alcanzó a caer también fuertemente, digamos, pero se recuperó en menos de un año, año y medio, ya estaba en los niveles previos a la caída. En esta oportunidad ya llevamos más de 2 años y no lo hemos logrado todavía o no hemos visto un repunte importante. Pero también hay una gran diferencia con la crisis del año 99 de la economía colombiana. Si ustedes se dan cuenta, la desaceleración en ese entonces incluso nos llevó a terreno negativo con una contracción muy fuerte y eso no lo estamos observando ahorita. Y ahí hay una gran diferencia y esto es una gran lección que uno tiene que resaltar por todos los lados posibles. Y es que se pudo suavizar el ciclo de la economía colombiana en esta oportunidad porque gozamos del financiamiento externo, que ya les voy a mostrar, no pasó en el año 99, y también porque la tasa de cambio jugó un papel fundamental como un amortiguador en el ciclo de la economía colombiana. Y la última lección de esta diapositiva es, si se dan cuenta en punteadito, está, y aquí estoy chiviando a Juana que les va a contar el detalle de ese punteadito en un segundo, es cómo esperamos la recuperación de la economía colombiana. Y lo hicimos a propósito para que ustedes se den cuenta que no se parece a la del 2009, sino que se parece más a la recuperación que vivimos entre el 2000 y 2003, luego de esa crisis financiera tan fuerte que tuvo Colombia, esa crisis inmobiliaria y esa crisis de economías emergentes que se combinó todo en ese periodo. Y eso es una connotación bien importante en el tema de salida hacia adelante de la crisis o de la desaceleración, porque en realidad no tuvimos crisis en esta oportunidad. Como les comentaba, los 2 factores principales que nos diferencian, el financiamiento de la cuenta corriente. Si se dan cuenta, en esta oportunidad pudimos mantener una cuenta corriente todavía amplia en terreno negativo, parecido a lo que nos pasó en el 2009, pero muy diferente a lo del 99. En el año 99, automáticamente con la crisis de los países emergentes, se cerró la válvula de préstamos y de créditos del exterior a la economía colombiana. Y tocó hacer un apretón muy fuerte en el gasto en la economía colombiana y por eso tuvimos esa recesión. En esta oportunidad hemos gozado en buena parte de financiación de la cuenta, digamos, de las cuentas de Colombia. Y eso tampoco es gratuito, o sea, no es que se dé por obra y arte digamos, del Espíritu Santo. Eso tiene que ver muchísimo con la responsabilidad de la política económica colombiana, ¿cierto? Las responsabilidades del lado del Banco Central y del lado del gobierno que han permitido, digamos, en este ciclo tan complejo, mantener esa credibilidad en la economía colombiana. Ahora, otro papel importante lo jugó la tasa de cambio. Si ustedes se dan cuenta, pasamos de promedio 1.863 pesos en los 2 o 3 años antes del choque a promedios de 3.020 después del choque. Esa devaluación de la tasa de cambio es un aliciente para algunas actividades en la economía colombiana y permite suavizar también, como les comentaba, el ciclo. Y finalmente, los mercados han confiado en Colombia. Lo que ustedes ven es lo más largo que pudimos conseguir de temas del ENVI en Colombia y de temas de CDS,
que son como medidas de primas de riesgo. ¿Qué riesgo está observando la economía, el mundo sobre la economía colombiana? Y no tenemos el estrés de los años 2000, 99-2000, con primas de más del 800%, que son muy altas, pero tampoco tenemos el susto que vivimos corto, pero que vivimos en el 2008-2009. La economía se ha comportado muy bien, comillas, a pesar de su desaceleración, y eso lo han reconocido los mercados internacionales. Y eso es un factor fundamental para poder todavía contar con un costo del endeudamiento barato y poder suavizar el ciclo de la economía colombiana. Ahora, este ciclo se transmitió básicamente primero en inversión, porque recuerden que el gran choque vino por el sector petrolero, y era el sector petrolero el que venía liderando la inversión en Colombia en los últimos años. Entonces tuvimos una desaceleración muy marcada de la inversión, ¿cierto? Incluso se fue a terreno negativo, de terreno contractivo, que luego vino acompañada de una desaceleración del consumo. Un año después, un año y medio después, tuvimos la desaceleración del consumo. Entonces lo que estamos viviendo hoy es la secuela de tener ya un par de años de baja inversión del lado de las empresas, pero un par de trimestres de bajo crecimiento del consumo, y por eso se ha venido desacelerando aún más el PIB en la economía colombiana. Cierro simplemente con una nota positiva para darle la palabra a Juana, y es, en medio de todo este contexto, nosotros logramos subir la tasa de inversión de la economía colombiana a niveles muy cercanos a 30% del PIB. Cuando se compara esta cifra con países latinoamericanos, por lo menos de los países grandes, es la tasa de inversión más alta dentro de estos países grandes. Nos supera simplemente Panamá y en un trimestre por ahí Perú, muy puntualmente, pero en general es una cifra muy favorable. ¿Por qué énfasis en esta cifra? Porque esta cifra es lo que se traduce en crecimiento hacia adelante. Entonces, si la economía colombiana puede mantener ese esfuerzo de una porción grande de su producción, destinarla a la inversión, vamos a tener o estamos sembrando un crecimiento hacia adelante de pronto más favorable. Tenemos que tener cuidado con un tema que es muy importante, y ustedes habrán escuchado desde el Banco Central o desde varios entes la idea de que el PIB potencial se ha desacelerado en la economía colombiana, y eso es cierto, y nosotros también lo hemos visto de esa manera. Y lo ha hecho en parte porque la inversión tan fuerte que se hizo en los últimos años y la contracción reciente vino muy asociada al tema petrolero y tiene dificultades de transmisión de ese sector a otros sectores. Entonces eso nos va a generar por una transición, por unos par de años, un crecimiento potencial más bajo. Pero si seguimos haciendo esfuerzo, como el que está haciendo hoy la economía en temas de infraestructura vial, para generar producción potencial a futuro, ese producto potencial tenderá a acelerarse probablemente un par de años adelante. Entonces una lección positiva es, tenemos a la economía, a pesar del choque, a pesar de la desaceleración, todavía destinando una cantidad significativa de recursos para abonar al crecimiento en el futuro. Yo aquí me gasté más tiempo del que prometí, pero los dejo con Juana para cerrar todos los temas de crecimiento, proyecciones y pues los temas de retos. Ok, perfecto. Bueno, entonces un poco ya entrando en nuestras perspectivas y un poco cómo está haciendo la recuperación, aquí pues ya Alejandro, como decía, me chivió, pero esa es la idea, es mandarles un mensaje de que con lo que hemos visto en la desaceleración de este ciclo comparado con los anteriores y cómo estamos viendo que salimos de esta desaceleración, la recuperación va a ser a un paso lento y va a ser más lento de lo que esperábamos inicialmente en términos de crecimiento. Hay muchas variables que están mucho mejor, pero el crecimiento lo estamos viendo más débil en los próximos años. Entonces, un poco ese es el mensaje que queremos mostrar. En términos de las cifras del primer trimestre, estas ustedes las vieron y las están viendo todo el tiempo. El gráfico, la tabla simplemente muestra el dato que tenemos a primer trimestre, que es un dato de 1.1 de crecimiento para el primer trimestre, y ahí están los componentes, la desaceleración del consumo que contaba Alejandro, la desaceleración de la inversión que estamos viendo y en general cómo se están comportando exportaciones e importaciones. Entonces vemos ese ajuste que se ha dado en consumo que se demoró, como dice Alejandro, y es lo que estamos entre comillas sufriendo ahora, y es esa desaceleración importante del consumo que se ha dado tanto por la elevada inflación que vimos el año pasado, las tasas de interés, la baja confianza, eso nos está afectando los niveles de inversión. Y en términos de inversión, pues lo que estamos viendo de este terreno negativo de la inversión todavía, pero con buenas noticias en concesiones, sobre todo en el primer trimestre de este año.
En términos de oferta, tenemos una economía que está muy dispersa en términos de sectores. Hay sectores que están muy bien, como agricultura del primer trimestre, pero que van a tener agricultura va a tener alguna desaceleración en lo que resta del año. Y en general hay sectores que se mantienen creciendo, pero no están creciendo muy vigorosamente todavía. ¿Qué nos dicen los indicadores adelantados? Entonces yo ponía ahí, un poco poníamos ahí en la presentación en el equipo, las señales de recuperación económica aún no son concluyentes, digamos, estamos viendo algunas señales, pero hay unas que no nos gustan, entonces hay como para los dos lados, hay señales mejores, hay señales peores de lo que esperábamos en términos de indicadores adelantados. Esta es la confianza industrial de los consumidores, que es un buen indicador adelantado, y lo que nos muestra es que la confianza del consumidor sigue en terreno negativo, la de los industriales también, y esto nos muestra que un poco lo que estamos sintiendo de lo que pasó en el primer trimestre, que ya lo vimos, y el segundo trimestre, que no debe ser algo muy parecido. Digamos, nuestras estimaciones es que el segundo trimestre va a ser un crecimiento muy parecido cuando lo publique el DANE, y eso se nota en esos indicadores de confianza. Otros indicadores, hay un indicador a la derecha que es un indicador que tampoco nos gusta y que por eso decimos que no son concluyentes las señales, es que el uso de capacidad instalada, que se mantenía muy alto, ha tenido una desaceleración. No sabemos si es una desaceleración que se va a demorar o cuánto se va a demorar esa desaceleración del uso de la capacidad instalada, pero está un poco más baja de lo que estábamos viendo antes. Ese no nos gusta, y eso qué significa es que antes estábamos viendo mucha presión a la inversión en la industria sobre todo, pero ya no estamos viendo esa presión tan fuerte porque el uso de la capacidad instalada no está tan alto. Y la otra variable que la tienen a la derecha y que es un poco esta línea naranja que se encuentran las dos, las existencias están subiendo, los inventarios están subiendo, entonces eso tampoco nos gusta porque muestra que no hay necesidades de invertir rápido y de producir rápido si hay muchas existencias y si el uso de capacidad instalada no está tan alta. Hay otras señales que son positivas y por eso es difícil medir cuáles van a primar, y es, por ejemplo, el balance del sector industrial y el comercio. Estamos viendo que sobre todo en los dos, en la industria y el comercio, están mejorando. Hay más sectores que están comportándose bien que sectores que se están comportando mal en los últimos datos que tenemos abril, pero definitivamente, como digo, no son señales todavía concluyentes de lo que está pasando. Entonces, por eso es un reto para las economistas mirar qué va a pasar hacia adelante, y eso es un poco lo que les vamos a mostrar. Hay una variable adicional y es… Hemos visto y un poco contaba Alejandro de amortiguadores al gran choque, porque el choque fue espectacularmente fuerte para Colombia. El otro amortiguador que nosotros creemos que existió es el empleo. El empleo se respondió bastante bien a la desaceleración y al choque. Si ustedes ven el crecimiento de la tasa de empleo, aquí solamente estoy viendo empleo urbano, solo las 13 ciudades, estamos hablando de un crecimiento promedio del empleo desde en el 14 y mitad del 15 del 2.8%, casi el 3% de creación de empleo. Eso fue un amortiguador, logramos seguir manteniendo y creando empleo y además seguimos creando empleo formal. Eso creemos nosotros es una respuesta en parte a la reforma tributaria de 2012 que ayudó mucho a formalizar el empleo. Sin embargo, ya el empleo y el empleo siempre responde a estas desaceleraciones, ya el empleo se ha ido deteriorando y estamos hablando ahora de un crecimiento promedio de la tasa de empleo urbano en esas 13 ciudades de 0.4 y está muy volátil, estamos viendo un mes muy débil y después un mes un poco más fuerte, pero el promedio, que es lo que nos interesa en este momento, está más bajo de lo que esperábamos, y este deterioro del mercado laboral, y un poco para justificar y para mostrar un poco lo que vemos hacia adelante, creemos nosotros va a seguir, todavía le falta un poquito de ajuste a la tasa de desempleo, y vamos a ver unas creaciones de empleo débiles de aquí a 2018 y eso va a afectar un poco el crecimiento de la economía. Aquí tengo graficada la tasa de desempleo, nuevamente las 13 ciudades no más, normalmente ustedes ven el nacional, pero a nosotros nos interesa mucho más ver el de las 13 ciudades, y lo que ustedes ven es la línea naranja fuerte, es lo que está pasando en 2017 mes a mes y ya se ve un deterioro en la tasa de desempleo. No es fuerte, no es como en otras desaceleraciones y por eso digo que fue un amortiguador bueno, pero el amortiguador ha ido cediendo porque pues, normalmente el de empleo responde a estas desaceleraciones. En términos de ciudades, y esto es muy interesante, yo creo que aquí hay mucho por averiguar qué es lo que está pasando, pero miren la tasa de crecimiento del empleo y qué está pasando en algunas ciudades. Esta barra azul oscura es Bogotá. Bogotá está destruyendo empleos, es una ciudad que sigue destruyendo empleos
Y a pesar de que, por ejemplo, Medellín, que está aquí arriba, o otras ciudades crean empleo, no alcanzan a compensar suficiente la desaceleración del empleo en Bogotá. Entonces, el empleo que se está perdiendo sobre todo en Bogotá. Ya tenemos 7 meses de destrucción consecutiva de empleos en Bogotá, y el resto del país trata de compensar eso, pero no es fácil compensar porque Bogotá es una parte importante todavía de la economía colombiana y sobre todo es una parte muy importante del empleo. Bogotá emplea el 40% del empleo de este país, entonces es muy importante lo que está pasando en Bogotá, y esto es un análisis que hay que ver hacia adelante y nosotros lo estamos mirando con cuidado. María Claudia, que está encargada de esos temas laborales, está viendo por qué se está dando esta desaceleración tan fuerte en Bogotá. Y está muy relacionada también con los indicadores de confianza. Los indicadores de confianza en Bogotá están más bajos, por ejemplo, que los de Medellín, que los de Barranquilla, y está muy relacionado con esta creación de empleo en Medellín y en Barranquilla y con destrucciones de empleo en Bogotá. Entonces, es un tema que va a afectar, digamos, las previsiones hacia adelante. Otro tema que quiero destacar es Colombia, y un poco lo decía Alejandro, los diferentes choques hemos reaccionado de manera diferente. Esta vez tenemos más restricciones para que la política fiscal sea contracíclica o que la política fiscal y la política monetaria puedan actuar y ayudar a que la economía crezca. Y por eso tenemos más retos hacia adelante. Hay restricciones en los dos campos y vamos a mirar un poco primero las restricciones en el tema fiscal y luego las restricciones en el tema de política monetaria. ¿Cuáles son las restricciones fiscales que tenemos? Y es una realidad de que perdimos ingresos fiscales. Este choque es importantísimo en términos fiscales. Digamos, por ejemplo, párense aquí en 2013, estamos hablando que los ingresos fiscales eran del 17% del PIB y el año pasado fueron del 15% del PIB. 2 puntos de PIB son dinero, digamos, estamos hablando efectivamente de 18 billones de pesos viéndolo rápidamente que perdimos, y a esto nos tenemos que ajustar. Entonces, la capacidad de reacción del gobierno, la capacidad de ser contracíclica está mucho más mermada de lo que está en otros países, y porque el choque lo sufren las finanzas públicas al recibir el choque petrolero. Y aquí un poco estábamos dividiéndolo para que lo vieran entre ingresos petroleros e ingresos diferentes al petróleo. Entonces estamos hablando de que en el 2013 3.3% del PIB lo recibíamos por petróleo y hoy estamos hablando de 0%. Entonces un poco ahora cuando tengamos la discusión, esto es importante para los efectos que tiene el petróleo, cómo se mueve el precio del petróleo, que cada vez son menos importantes en esta variable porque ya no estamos recibiendo ingresos fiscales relacionados con el petróleo, son muy pocos y hacia adelante también son muy pocos. ¿Qué ha pasado en términos del ajuste que ha tenido que hacer el gobierno? Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante porque ha habido muchas noticias que creemos que no son adecuadas. El gobierno sí ha hecho un ajuste importante en gasto y quiero mostrárselos acá. Y miren, miren, estamos dividiendo y es lo que estamos haciendo ahora, es los gastos del gobierno nacional eran 19.2% del PIB en el 13, hoy son 19%. Y les voy a explicar por qué es que sí ha habido un ajuste. Y es el funcionamiento de inversión del gobierno ha caído de 16 a 14.7. O sea, sí, aquí está el ajuste y se ha hecho un ajuste que ustedes saben, todos los economistas han mostrado lo inflexible que es el gasto en Colombia, pero sí se ha hecho el ajuste. ¿Por qué no se nota? Y eso tienen que tenerlo en cuenta y un poco lo veíamos en un seminario que tuvimos el fin de semana pasado con algunos de ustedes. Y es que las transferencias, digamos, esta ley que cambió la manera en que se financia el ICBF, el SENA y en general la salud, han hecho que eso aumente. Entonces, miren las transferencias que antes no hacían parte de esta parte, no estaban en el gobierno nacional como tal, ahora son parte del gobierno nacional y eso significa 1.3% del PIB en este momento. Entonces, por eso no se ve en la barra completa, pero la barra azul se está disminuyendo. Y la otra que está aumentando es los intereses de la deuda, porque la deuda ha aumentado y porque ha habido más devaluación, eso ha afectado, digamos, lo que pagamos por intereses de deuda. Entonces, en ese sentido, hay que tener en claro que sí ha habido un ajuste, pero el ajuste no se ve en la cifra total porque tenemos ahora las transferencias de ICB, SENA y Salud, que son esa reforma del 2012, que digo yo que fue muy buena y que nosotros creemos que fue buena, pero tiene un costo porque las empresas que no tienen que pagar estas cosas, por ejemplo, a gente que gane menos de 10 salarios mínimos, entonces eso tiene un costo importante para el Estado.
¿Qué está pasando en términos? Entonces, un poco para cerrar fiscal, no hay espacio suficiente para que el gobierno, digamos, actúe haciendo políticas contracíclicas, ha tenido que hacer un ajuste en gasto, no ha aportado, digamos, al crecimiento y no va a aportarlo tanto al crecimiento porque no puede hacerlo. Y el mensaje que estamos dando todo el tiempo es el gasto tiene que seguir ajustando y se va a seguir ajustando hacia adelante porque la regla fiscal además necesita que se ajuste más el gasto. En términos de política monetaria, el Banco Central ha podido ser contracíclico, menos de lo que esperábamos, o por lo menos, digamos, ha podido bajar su tasa de interés, ha bajado 200 puntos básicos la tasa desde diciembre. Sin embargo, no ha podido ser todo lo contracíclico que todos quisiéramos, porque hay datos que todavía no son espectaculares. A pesar de que ya logramos el objetivo de meter la inflación en el rango meta con el dato pasado, a pesar de que ha habido una disminución muy importante del precio de los alimentos, todavía hay inflaciones donde siguen siendo altas y por eso las poníamos acá. Ahí están las inflaciones, digamos, no transables de Colombia, donde no se ve la tendencia tanto de ajuste. Entonces el Banco de la República sí tiene ese dilema y lo han mostrado en sus comunicados, lo mostraron en el comunicado final, en el mercado de la última reunión, lo mostraron en la rueda de prensa de la última reunión, tienen este dilema, la inflación ha bajado, va a tener un registro espectacular cuando veamos el dato de julio, va a estar muy dentro del rango meta, pero la inflación, ahora lo vamos a ver también, va a subir un poco por efectos base hacia adelante. Y otra cosa que tienen es que no están seguros cómo se está comportando esta inflación y sigue bajando, digamos, la inflación de no transables. Y la otra duda que tiene el Banco Central y que la tenemos todo y un poco para contarles nuestra proyección que decía Alejandro de PIB potencial, es que el PIB potencial de la economía colombiana sí debió cambiar y nuestras proyecciones, ustedes saben, el PIB potencial es una variable no observada, es difícil de proyectar, todos tenemos proyecciones un poco diferentes, pero lo que uno ve es que el PIB potencial sí está descendiendo. Entonces un poco, miren, párense por acá, en 2014 viene el choque petrolero y sí estamos viendo que el PIB potencial de la economía cambió. El stock de inversión ha ido, digamos, la inversión, el crecimiento de la inversión está bajando, la inversión petrolera no la estamos pudiendo mover a otros sitios porque no es fácil de reconvertir y tenemos una disminución en el PIB potencial. Y aquí lo grafico, entonces el PIB potencial, el PIB observado según nuestras previsiones y la brecha del producto. Entonces la brecha sigue, digamos, tenemos una brecha negativa del producto, pero probablemente menor de la que hubiéramos esperado cuando esperaríamos un PIB potencial más alto. Entonces este es el reto más grande de la economía colombiana, es poder hacer un cambio en el PIB potencial, que el PIB potencial vuelva a crecer. La vez pasada estuvo creciendo por inversión, vimos inversión en edificaciones, vimos inversión en petróleo, vimos inversión en industria, pero el reto es dónde o cómo hacer más PIB potencial hacia adelante. Por ahora la estimación da que el PIB potencial debe estar más cerca al 3. Si ustedes vieron algunas entrevistas de algunos de los miembros del Banco Central, ellos están hablando de un PIB potencial entre 3 y 3,5 y es parecido a lo que está diciendo el Fondo Monetario sobre Colombia. Entonces el PIB potencial se desaceleró y en ese sentido ese es un reto, es saber cómo mover la política monetaria cuando tenemos una economía con un PIB potencial un poco más bajo. Entonces, ¿qué va a hacer la política monetaria? Ya sabemos que llevamos 200 puntos básicos, tenemos unas reuniones ahora, la de julio y la de agosto. Nosotros creemos que debe haber por lo menos una bajada adicional de 50 puntos básicos en las próximas reuniones y ahí pararían, no vemos mucho más espacio. ¿Y por qué no vemos más espacio? En parte por esta desaceleración del PIB potencial, en parte por lo que les contaba de las inflaciones no transables, y en parte porque si ustedes calculan la tasa de política natural real, digamos, cuando yo digo cuál es la tasa natural en este momento en Colombia de interés, la tasa debe estar entre 1,5 y 2 según las diferentes estimaciones y con nuestras proyecciones de inflación a final de este año estaríamos hablando de que Colombia está en tasa neutral de interés. Estamos viendo que… Listo. Entonces lo que estamos viendo es una bajada de hasta 5,25 y el año entrante bajaría otros 75 puntos hasta 4,50 y esa bajada la haría en la primera parte del año. Es un poco lo que estamos viendo y esto ayudaría a consolidar, digamos, la recuperación de Colombia, pero no lo pueden hacer tan rápido como todos quisiéramos, por lo que decíamos un poco al principio, que hay unas restricciones a la política monetaria. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento y qué esperamos? Ya les contó un poco Alejandro qué pasaba con consumo, qué pasaba con inversión. Y esto es lo que estamos viendo y es un poco, hay una discusión siempre en crecimiento, es si el crecimiento es tipo B pequeña, como decían en mi época, V como dicen ahora, B chiquita.
qué tipo de crecimiento es el que vamos a ver hacia adelante. Entonces, en el 2008-2009, como mostraba Alejandro, fue un crecimiento que bajó muchísimo, llegamos a tasas negativas muy rápido de crecimiento y subió mucho más rápido porque hubo un contexto externo que ayudó a que subiéramos y una política monetaria que pudo actuar un poco más. Entonces tenemos esta B, o ese crecimiento tipo B. ¿Cómo estamos viendo el crecimiento de Colombia ahora? Le decimos que es un tipo L mayúscula, es un crecimiento que se va a mantener, va a tener una recuperación, pero la recuperación va a ser lenta. Es una economía que el año pasado creció 2,5, que este año crecería 1,5 y que el año entrante crecería 2 y se va mejorando lentamente a superar un poco y acercarse al 4% más hacia 2021. Entonces, si ven, es una recuperación muy lenta. Probablemente la letra exacta no es L, pero es que tampoco es una U, es una economía que se queda muy lenta y esto es digamos, un reto que tiene Colombia. El potencial es más bajo, tiene que crecer, tiene que aumentar inversión y por eso las nuevas discusiones que van a venir hacia adelante es cómo hacer inversión, cómo hacer reformas. El nuevo gobierno tiene un reto gigante en entender cómo subir el potencial y cómo crezcamos más y cómo vemos este crecimiento hacia adelante. ¿Qué estamos viendo en inflación? Y aquí ya lo dije un poco, es una inflación que se va, como estamos viendo, bajando muchísimo ahora. El dato de julio le está dando súper bajito a Fabián, que es el que hace inflación. La inflación va a estar muy baja en agosto y después va a empezar a subir lentamente por efectos base, sobre todo porque si ustedes se dan cuenta, el año pasado tuvimos la baja más fuerte de inflación fue en esta segunda parte del año. Entonces los efectos base van a hacer que la inflación vuelva a subir, pero es por efectos base, no porque la inflación suba como tal. Estamos hablando de una inflación de 4,3 a final de año y el año entrante le está dando a Fabián en 3,2, aquí está graficada con alimentos y sin alimentos y están las bandas un poco para que vean dónde estaría la inflación. Esto es compatible con nuestro escenario de bajadas de tasas del que hablamos hace un segundo. Tasa de cambio, estamos viendo una tasa de cambio sin muchos cambios, si la ven acá es una tasa que se mantiene alrededor de los 3.000, va moviéndose y vemos alguna revaluación a finales de 2018, en particular porque hay mejores precios de petróleo, porque el déficit en cuenta corriente sigue mejorando, porque el crecimiento mejora, vemos alguna revaluación, pero miren que el rango es muy chiquito, esto está graficado, aquí está el 2.800, aquí el 3.200, o sea es un rango muy chiquito o muy pequeño de tasa de cambio. Hacia adelante y un poco para vulnerabilidades y que estamos viendo, yo creo que Colombia, además de que el ajuste fue muy bueno, es un ajuste donde los balances estructurales han mejorado muchísimo y en eso quiero hacer énfasis también por todas las noticias que hemos oído recientemente. La cuenta corriente se está ajustando. Estamos viendo que es una cuenta corriente que el año pasado como porcentaje del PIB terminó en 4,4, este año esperamos que sea 3,9 y el año entrante sea 3,5. Es un ajuste muy fuerte, miren de dónde venimos. Aquí venimos de 5,1, en la mitad de este año ocurrió el choque petrolero, luego 6,4 cuando ya estábamos en la mitad del choque petrolero y cómo ha ido ajustando la inversión. Entonces eso es un balance estructural, es un mensaje importante de que ha bajado las necesidades de financiamiento de la economía colombiana en el exterior. Y el otro mensaje súper importante es que de esas necesidades de financiamiento externo que tiene Colombia, casi el 60% lo financiábamos el 57% en el 2016 con inversión extranjera directa, este año va a ser 64% con inversión extranjera directa y el año entrante otra vez 64%. O sea, hay unos portafolios que están llegando, unos flujos de portafolio que llegan, que sí nos generan más vulnerabilidad, pero que no son la parte principal de la financiación de nuestro desahorro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también porque miren dónde alcanzamos a llegar en este momento, donde estábamos hablando de niveles de 40 y de menos de casi 20%, de 30%, perdón, en qué está pasando en términos de cuenta corriente. Entonces ha mejorado, este desbalance nos da espacio, digamos, hacia adelante. Y si ustedes ven el dato del primer trimestre, que hubo mucho ruido por el dato del primer trimestre de cuenta corriente, es este dato más o menos, digamos, fue 4,4 en el primer trimestre, nosotros vemos que va a haber mejoras hacia adelante hacia el 3,9, el déficit en cuenta corriente. Entonces, esos son como los desbalances. Yo voy a terminar acá simplemente con los mensajes principales para que hablemos la discusión. El crecimiento mundial aumenta, que es un poco lo que decía Alejandro. La economía colombiana, a pesar de que el choque petrolero fue espectacularmente duro, respondió positivamente, no hemos tenido crecimientos negativos, logramos corregir el tema de la inflación.
la economía se va a recuperar, pero se va a recuperar lentamente, y eso es la tarea que tenemos todos, entre todos los economistas y los que trabajamos en esto, de entender cómo recuperar la economía más rápidamente, pero las cifras están dando que se recupera lentamente. Y la política económica tiene un aporte menor en la recuperación de lo que tenía antes, y eso lo estamos viendo ahí. Y la inflación va a continuar bajando, y el año entrante vamos a estar en el rango meta sin ningún problema. Entonces, ahí termino y pues abrimos un poco el rango para preguntas. Muchas gracias. Bueno, a ver. ¿De qué vale que la Junta del Banco de la República intervenga nuevamente este semestre y el siguiente la tasa de intervención si la confianza del consumidor está por el suelo? ¿Qué puede decir la economista de BVA sobre recuperar la economía colombiana cuando la confianza está caída, el consumo está caído y ese flagelo de la corrupción nos está mirando muy feo? A ver, yo creo que efectivamente la confianza del consumidor, como la veíamos, está en un proceso de digamos, tiene unas condiciones que no son buenas en este momento, pero yo creo que va a haber el segundo semestre va a mostrar unos niveles mejores de confianza. Hay choques que se van a ir diluyendo en el ambiente, como por ejemplo el de la reforma tributaria. Yo creo que vamos a ver en general una mejora en la confianza en los próximos, muy lenta, pero una mejora en la confianza. Y en ese sentido, la bajada de tasas de interés ayuda a que haya una mejora en la confianza, porque la gente o el público en general va a empezar a recibir esos 200 puntos básicos mucho más fuertemente, y eso va a ayudar a que la confianza baje. Entonces, es como una cosa de dos vías. El Banco Central baja tasas y eso ayuda a que la confianza mejore, y nosotros esperamos que lo va a hacer. Entonces, por eso esperamos un segundo semestre marginalmente mejor que el primer semestre de este año, y el año entrante ya mejoras en el consumo. Pero efectivamente es un año que está, y a eso tenemos, digamos, que estar atentos. Es un año que va a estar con crecimientos débiles. Espérate que por allá había otra primero. A ver, sí. Sí. Preguntaba hablando de eso, ustedes, digamos, no sé si sea posible, hacen la medición de cuánto todos estos escándalos de corrupción que se han desatado y lo que está por venir puede llegar a pesar dentro de la dinámica de la economía, sobre todo visto desde la confianza del inversionista extranjero. A ver, hay varias cosas. Uno, nosotros estamos incluyendo efectivamente los escándalos de corrupción. Creemos nosotros tuvieron un efecto sobre todo en que van a demorar las obras de infraestructura. No creemos que las detengan, no creemos que la gente deje venir a Colombia. Lo que estamos viendo es que sí generan un retraso en las obras, digamos, y eso está incluido, y por eso la proyección de crecimiento es la que están viendo, y es porque estamos viendo un programa de 4G que se va a hacer en más tiempo de lo que se pensaba inicialmente, porque hay demoras, hay decisiones que se toman con más cuidado en todos lados, digamos, en el sistema financiero internacional y local. La gente está más cuidadosa, y eso lo tenemos incluido, y también lo estamos incluyendo en que la confianza de los industriales o de los empresarios va a recuperarse más lentamente. Entonces está incluido. Héctor tenía también otra pregunta. Okay. Se mantiene ahí una gráfica por encima de muy cerca al 3 o alrededor del 3%. Sí, claro, dale. Sí. La pregunta mía es, obviamente que eso depende de la capacidad que tiene, la capacidad instalada que tengan las empresas. ¿Ustedes cómo han visto la evolución de la formación bruta del capital fijo, que es donde se ve digamos, si las empresas se están preocupando por el tema de la inversión? Y yo miré las cifras, sobre todo de importaciones, se está viendo mucha importación de bienes de capital. Luego, entonces, yo no vería, hay una contradicción, porque ustedes vaticinan algo en materia de la capacidad que tenga la economía, cuando las empresas estamos viendo que se están como alistando más a tener un mejor comportamiento, dada la importación de bienes de capital. Perfecto, listo. Primero, bueno, un poco mirando el potencial, nosotros, digamos, rápidamente lo que veíamos antes de este choque petrolero es que Colombia tenía un potencial del 4.
y ahora estamos hablando de potenciales cercano al 3. Entonces sí es, y digamos, este año está en 3, después sube a 3.2, se mantiene por ahí, pero sí es una pérdida de potencial de por lo menos un punto porcentual. Entonces, en ese sentido sí hay un ajuste del potencial que se ve por una menor inversión y que se ve un poco con lo que veíamos ahora de 4G también, porque las inversiones de 4G van a estar más lentas y creemos que, o las inversiones de 4G aportan al potencial porque te cambian pues digamos, cómo nos movemos en Colombia. Entonces, eso está ahí. Efectivamente, el dato de importaciones es un dato muy bueno y diría algo, pero lo que nos preocupa es que no sabemos qué tanto dice, si está diciendo algo de inversión o no. Por eso cuando un poco nos centrábamos en esta gráfica, a ver, me devuelvo, en esta, es que las señales no son concluyentes. Por un lado, las importaciones efectivamente tienen una mejora en bienes de capital, pero menor de la que hubiéramos esperado, porque ya Colombia ya está moviéndose con esta devolución del IVA del 19% de bienes de capital, que uno esperaría que la gente invirtiera más. Entonces la discusión es ¿por qué no están invirtiendo? Y lo que parecería es que ante una desaceleración de la confianza, la gente, todavía el inversor o el industrial no está tomando radicalmente las decisiones de inversión, que esperamos lo hagan en el segundo semestre. Lo mismo que el tema petrolero, creemos que el tema petrolero ya hay un plan de inversión gigante y ese tiene que arrancar mucho más fuerte en el segundo semestre. Está subiendo fuertemente y esperamos que la inversión en petróleo este año sea el doble de lo del año pasado. Entonces, efectivamente, eso está incluido. Sin embargo, sí está más lento de lo que se esperaba y un poco por eso revisamos a la baja el crecimiento de este año, porque parecía que todo se está demorando un poco y eso es lo que tenemos. Pero sí, hay como brotes verdes por muchos sitios. El dato de exportaciones es bueno, es muy bueno el dato de exportaciones, sino que es un dato de exportaciones o dos datos todavía. Pero el dato ya muestra que los mercados internacionales nos están comprando un poquitico más las importaciones que estamos importando ya bienes de capital. Por eso sí creemos que que ya debería estar pasando lo peor, digamos, y que efectivamente estamos en una senda de aceleración, pero una senda de aceleración más lenta. Por aquí tú tenías una, dale. Sí. La primera es, ¿usted ve en el corto plazo que las firmas calificadoras puedan revisar la calificación a Colombia teniendo en cuenta que ya hay como una cierta desconfianza en lo que está pasando con la economía colombiana? ¿Usted lo ve viable? Y la segunda es el tema de la minería y las consultas populares. ¿Eso qué tanto le va a pegar al crecimiento de la economía? Porque obviamente menos regalías, menos desarrollo. ¿Qué tanto nos va a pegar eso? Perfecto, sí, hoy estábamos un poco hablando con Alejandro y con el equipo ahora que después de ayer del comunicado de Fitch, de todo lo que hemos estado hablando de calificadoras, pues es un momento clave para mirar el tema de las calificadoras. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado los comunicados. Lo que dice sobre todo el comunicado de Fitch es, mire, le estamos advirtiendo a Colombia, que si Colombia tiene un crecimiento mucho más bajo y si Colombia no logra hacer un ajuste fiscal, pues vamos a tener eso en cuenta para revisar su calificación. Eso es el mensaje principal que manda, teniendo en cuenta que hace 3 meses había mandado un mensaje también muy importante positivo de, oiga, Colombia está en outlook negativo y lo voy a subir a outlook estable. Entonces toca ponderar esas dos cosas. Yo creo que cuando uno mira el comunicado con cuidado y un poco también las declaraciones de Moody's Colombia está saliendo de una desaceleración, entendemos que es una desaceleración, entendemos que eso tiene un efecto fiscal muy importante por el ajuste en los ingresos que vimos ahora, entonces tenemos que ser muy cuidadosos que el déficit fiscal no aumente. Entonces yo creo que los ojos van a estar puestos en que siga el ajuste fiscal, o sea que efectivamente logremos tener un déficit fiscal este año menor que el del año pasado, que eso parecería estar descontado, lo mismo en el 2018. Entonces, claro, está ahí, es una advertencia, pero nosotros no creemos que haya una bajada de calificación pronto, más bien van a estar muy pendientes qué pase con el presupuesto de 2018, cómo se presente, y eso va a depender mucho. Pero sí es un momento importante y las calificadoras están con los ojos atentos a cómo se están comportando las cuentas fiscales hacia adelante. Fitch hablaba del tema petrolero, a mí me preocupa menos porque como vimos ahora, si el precio del petróleo cae muchísimo, pues ya los ingresos fiscales atados al petróleo son muy pocos, entonces ahí me preocupa menos. Pero efectivamente una desaceleración de la economía es lo que está como en el radar de las dos calificadoras un poco hacia adelante. También ayer Standard & Poor's está también hablando un poco y
tampoco ellos ven menos preocupación, parecería, en el tema fiscal. Pero como digo, sí es de cuidado, hay que estarlo mirando, pero no estamos viendo que sea inminente una baja de la calificación y pronto, digamos, eso efectivamente van a esperar que pase en el presupuesto, que el presupuesto sea un presupuesto creíble y bueno, y que hacia adelante estemos viendo que Colombia tiene una capacidad de disminuir el presupuesto y de disminuir lentamente la deuda. La segunda pregunta, el tema minero, esto digamos, yo creo que es difícil medirlo todavía porque por ahora son consultas, son muchas consultas, pero no podemos, digamos, ponerle efectivamente números a si eso va a tener un efecto grande o no, pero yo creo que es una preocupación que sí debemos tener los colombianos y debemos pensarnos qué tipo de exploración petrolera vamos a hacer y efectivamente que eso genera beneficios fiscales, digamos, una explotación petrolera ayuda a pagar la salud, ayuda a pagar la educación, ayuda a tener regalías, entonces toca ser muy conscientes de que si estamos sacrificando algunas cosas, alguien tiene que pagarlas, digamos, todo lo que hagamos en términos de prohibir la explotación, alguien tiene que pagar por lo que está pagando la explotación petrolera y minera. Entonces, por ahora no creo que le podamos poner un número, pero sí es un tema del nuevo gobierno que tiene que estar muy atento a ver cómo ataja, digamos, estas cosas y hace entender a la población que todo tiene un costo. Si yo decido no explotar petróleo, entonces, ¿quién va a pagar la educación? ¿Quién va a pagar la salud? Todo no lo podemos pagar con impuestos generales como lo quisiera todo el mundo. Digamos, es un país que ha disminuido sus ingresos petroleros. No sé en qué orden, bueno, dale, primero las mujeres. No, pero bonita sí. A ver, hay varias cosas. Uno, el marco fiscal que me pareció súper chévere es que ya por lo menos tiene números digamos, hay números de cuánto cuesta la paz, que eso ya es un avance y lo que estamos viendo es que creo yo es pagable, obviamente es un costo importante, pero son en 15 años, estamos hablando, ayer creo que lo calculábamos como 8 billones al año, es costoso, pero yo creo que se puede hacer, digamos, como dicen los gringos, yo creo que se puede pagar. Efectivamente lo que van a hacer inicialmente, yo creo que es lo que va a salir en el presupuesto, es un ajuste más de recomposición del gasto, porque no hay mucha capacidad de aumentar el gasto. Entonces lo que estamos viendo nosotros es una desaceleración del gasto, el año entrante hay que hacer una nueva desaceleración, hay que desacelerar nuevamente el gasto, y eso tiene, y un poco era el mensaje que yo quería mandar en la presentación, es que el gobierno va a tener menos capacidad de hacer políticas contracíclicas, porque el gasto no le va a aportar al crecimiento, el gasto público, sino al contrario, digamos, no va a ser parte del crecimiento. Entonces, ahí estamos, y en parte eso lo ves en las cifras de crecimiento, es la incapacidad de hacer una política fiscal y monetaria muy activa, y eso es lo que está pasando. Bueno, dale. Sí, dale tú. No sé si ustedes, de las predicciones que hacen, alcanzan a ver si este año posiblemente se alcancen a ver los efectos del proceso de paz en la economía del país, efectos positivos o negativos. Claro. Si estamos viendo que yo creo que, digamos, ahí la paz per se tiene una cantidad de ventajas y las estamos viviendo en términos de pérdidas de vidas, digamos, ya no estamos perdiendo las vidas que perdíamos y eso ya es la ganancia más grande del cierre, digamos, de esta parte del conflicto. Lo que pasa es que las cosas ya más de la macro se van a demorar. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo y un poco en eso de lo que decía Héctor, de los brotes verdes que decíamos en ese momento, en turismo se ven mejoras y eso tiene que ver, yo creo, con el fin del conflicto, pero todavía son mejoras marginales y venimos de niveles muy bajos. Entonces, ponerle números a esto va a ser espectacular, vamos a tener estos hoteles los estamos teniendo llenos, muy llenos, la capacidad hotelera está súper copada, pero no sabemos cuánto va a tener de efecto efectivamente y están entrando más turistas para turismo normal, para turismo de negocios, pero eso todavía se ve, pero son como brotes verdes, todavía no lo puedes meter. El efecto sobre el agro se va a demorar más, es un efecto que probablemente se va a dar, que se va a dar mucho,
pero que tienes que hacer las inversiones del campo, y eso está incluido en el programa de los gastos para la paz. Tienes que mejorar los derechos de propiedad, tienes que mejorar las carreteras, todo este tipo de cosas que te permitan hacer una industria productiva en el campo y que puedas sacar los productos. Entonces, nosotros no lo tenemos acá, digamos, eso no está incluido para decir, no, eso significa, los estudios muestran que puede ser un punto más de PIB por año, o 0.5, o 0.3, eso no está incluido, porque eso se demora. Digamos, por ahora vamos en la firma y en iniciar el proceso, pero eso se demora. Ay, dale, pero es que por aquí tenía una primero, perdóname, dale. Sí. Una pregunta doble. Sí. Conteste en corto. Vemos que el petróleo, pues la caída del petróleo afecta a toda la economía, lo de la minería, la incertidumbre. ¿Cómo se están viendo los sectores más dinámicos de la economía global? El tecnológico, que es el que más me interesa, el digital, se habla de la economía naranja, ahí hay un potencial grandísimo, todavía ni siquiera registran en los estudios, y qué tan importante va a ser. Y complementaria es, se habla de que la revolución industrial va a destruir empleos, todo esto ya se está empezando a estudiar desde BBVA Research, o en el futuro se va a incluir. ¿La contesto tú o yo? Listo, a ver, yo creo que efectivamente no está marcando todavía, digamos, estos avances no están marcando en términos de temas sectoriales muy fuertemente. Yo creo que va a empezar a marcar, y se está marcando en algunas cosas de servicios, se ve algo ya de temas digitales, los servicios a las empresas están mejorando, esa parte no tangible se está viendo algo en servicios, como decía, se ve en turismo, pero también se ve en otros servicios. Eso va a ser una mejora, y yo creo que eso puede aumentar el potencial también en la medida en que tú mejoras la manera en transar las cosas, facilita las transacciones, el tema digital. Pero yo creo que es lento, y es lento en Colombia y es lento en el resto del mundo. Todavía es difícil medir cuánto del PIB se está generando por estas mejoras. Entonces va a mejorar, probablemente va a aumentar el potencial, pero no le puedo poner números todavía. Y el tema de la cuarta revolución, yo creo que Colombia está un poco en la mitad como de los dos mundos. Tiene todavía un sector industrial fuerte que necesita crear empleo, que probablemente es más fuerte que la mayoría de países de América Latina, con excepción de Brasil y de México. Entonces ahí todavía hay posibilidades de crear empleo. Y por el otro lado estamos viendo el cambio, es el cambio de una generación que necesita puestos diferentes, que necesita servicios, y en ese sentido Colombia está transitando por las dos cosas al tiempo. Eso genera un tema de política pública muy interesante, es entender en el sistema de salud cómo se protege a la gente, en pensiones cómo se protege a esta gente de la cuarta revolución industrial. Entonces a Colombia, y normalmente nos está pasando en muchas cosas, estamos transitando por las dos cosas, por una economía tradicional y por una economía nueva al tiempo, y tenemos que ajustar las dos cosas. Entonces, digamos, en el tema pensional es súper importante, no hemos solucionado el tema de los trabajadores normales, y ahora nos toca entender a los millennials, a los que trabajan diferente, a los que tienen economía colaborativa. Eso lo tenemos que hacer al tiempo. Entonces ahí tenemos mucho por hacer. Estamos trabajando en muchas cosas de esto, en temas pensionales, entendiendo qué está pasando con la cuarta revolución. Sí estamos, porque este banco, sobre todo globalmente, estamos intentando lanzar ese mensaje muy importante y entender cuál es el papel y cómo va a crecer la economía con estas nuevas tecnologías. Entonces sí estamos ahí, y vamos a ir como publicando muchas cosas. Fabián, que lo ven ahí, está trabajando en temas un poco digitales, de mirar cómo mejora eso, cómo cambia la estructura de las economías esto. Sí. A ver, dale tú. Sí. Vale. No, lo primero, yo creo que hay varias cosas que tocar en la pregunta. Lo primero es, si hay una desvalorización de la deuda colombiana y hay una devaluación de la tasa de cambio particulares,
pero se dieron en un contexto en donde coincidieron muchas cosas y adjudicarle explicaciones a una más que a otra es muy difícil. El mismo 14 de junio tuvimos la reunión de la Reserva Federal y tuvimos la presentación del marco fiscal. Entonces es difícil adjudicarle a uno o al otro. Y ese mismo día, por cuenta de la reunión de la Reserva Federal, el precio del petróleo cayó como el 4%. Entonces hay una amalgama de variables que al tiempo están afectando los números. ¿Qué hemos visto nosotros? Una correlación muy importante entre el comportamiento del precio del petróleo y el comportamiento de la deuda colombiana. Primer gran tema. Y un desacople muy particular en los últimos 20 días entre la correlación que tradicionalmente era negativa del precio del petróleo y la moneda colombiana. Entonces tenemos dos cosas que son difíciles de explicar. Y la única que nos ayuda a explicarle a la mitad de la historia es el anuncio de la Reserva Federal de, uno, su subida de tasa de interés y dos, la idea de que antes de cerrar año estarían empezando a reducir su balance general. Entonces yo creo que no es adjudicable solo el tema del marco fiscal de mediano plazo, hay muchas cosas a la vez. En los números que mencionas, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee esos números, son muy difíciles de leer porque en ese periodo, digamos de un mes a otro, la deuda colombiana, digamos, en promedio la curva perdió, digamos, las referencias más líquidas casi 30 puntos básicos, 40 puntos básicos de valor, las menos líquidas un poco menos, pero hubo una pérdida de, digamos, de valor, los test perdieron valor, entonces claro, no importa si yo no compré, si no vendí, el valor de lo que yo tengo cayó, entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee esa cifra. Sí hubo probablemente algunas ventas de parte de extranjeros, ¿cierto? Pero no son tan dramáticas como se menciona, primer punto. Y segundo, es el valor de la deuda de los TES. Ese valor no está expresando, digamos, de que haya habido venta de TES. Está expresando que el valor del portafolio de TES que tienen los extranjeros cayó en lo que tú mencionas. Esa caída en el valor puede ser por dos razones. Porque el mercado los desvalorizó y entonces ahora vale menos ese portafolio, que eso es un pedazo de la historia, pero también porque hay algunas ventas. En efecto, sí hay algunas ventas de extranjeros, pero es mucho menor el impacto. Entonces yo coincido con lo que mencionaba el viceministro, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, hay muchas razones que están explicando ese comportamiento y sí, hubo algunas ventas de extranjeros, pero tampoco son tan marcadas o tan grandes como para generar alarmas por ahora, ¿cierto? Pero sí es un tema que uno tiene que estar monitoreando. Yo quisiera complementar lo que dice Dayana. ¿Cuánto cree que va a quedar la participación de los extranjeros en la torta de tenedores de TES al final del año? Héctor me está preguntando algo más difícil que dónde va a estar la tasa de cambio mañana a las 3 de la tarde. No, un poco, para responder muy brevemente, es muy difícil, creemos que todavía hay espacio marginal de ganancias, pero es marginal, porque ya estamos acercándonos al cierre de la rebaja de tasas de interés en Colombia, la inflación ya se está acomodando en su valor, llamémoslo como de largo plazo, entonces ya las posibilidades de valorizaciones importantes en el mercado colombiano son más reducidas de lo que eran hace unos meses. Entonces sí podemos ver algunas ganancias, pero van a ser marginales, ¿cierto? Y vemos por el otro lado economías como la mexicana que están más próximas a iniciar ciclo de rebaja de tasas de interés, entonces a algunos capitales les gustará de pronto empezar a migrar hacia esa economía mexicana de la cual habían, digamos, un poco estado ausentes en los últimos meses. Entonces, podemos aumentar un poco, pero no va a ser gran cosa en nuestra opinión. De ese 26% no creo que pasemos, del 28, 30% no creo que pasemos. Ahora, esto es tan esotérico como decirle que por lo que yo soy Piscis, soy sentimental. Entonces es muy difícil determinarle qué va a pasar en este contexto, pero va por ahí. Bueno, muchas gracias a todos pues por la asistencia, gracias. Ya, vamos a dar un espacio ya para que Juana y Alejandro atiendan las preguntas ya puntuales, porque hay colegas también que, Héctor, no todo, Héctor. Sí, porque es que ahí ya, hay colegas que me han pedido contar con Alejandro y con Juana algunos minutos, entonces vamos a dar ese espacio. La idea es poderles dar la oportunidad a todos. Muchas gracias. Y hasta un próximo programa.